Por supuesto que deben ser muchas más del doble, pero aquí te comparto 3 cosas extrañas que nos pasan al abrazarnos en el baile de tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero contar sobre ciertas cosas extraordinarias que algunas personas experimentan al abrazarse en el baile de tango y que a veces dejan pasar sin darse cuenta. Porque, como bien sabemos todos, lo que distingue al tango por encima de cualquier otra danza es el abrazo. Y esto es porque el abrazo define al tango. Así de simple, si no hay abrazo, no hay tango. Y ya sabemos que los hay de todo tipo, contenedores, flojos, aterradores y perfectos. Bueno, la perfección no existe, pero digamos que para cada uno hay un abrazo perfecto. Claro que no voy a hablarte aquí de cómo debiera ser el abrazo, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista sensitivo. Eso te lo conté en mi libro La pista del abrazo, que podés conseguir en mi página web. Ni te voy a contar cómo sería el abrazo perfecto, porque algo de eso también te hablé en el video, cómo hacer que tu abrazo de tango sea inolvidable. De lo que te quiero hablar hoy es sobre algunas cosas que nosotros solemos dar por sentadas como lógicas y que sin embargo son extrañas. A ver, para ser más claro, alguna vez Albert Einstein dijo que existen 2 formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro. Así que, tomando esa idea, bien podríamos pensar que bailar abrazados no tiene nada de extraño o que suceden muchas cosas extrañas cuando bailamos tango. Y a eso es a lo que vamos a apuntar hoy. Cómo ver de otro modo esas sensaciones que nos pasan al abrazarnos en el tango. Si te pasó algo extraño mientras bailabas, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. ¿Entendido esto? Empecemos ya. Sensación 1, placer. En algo que todos estamos de acuerdo es que vamos a la milonga a sentir placer. Queremos disfrutar de la música, un buen abrazo y el movimiento junto con la persona que abrazamos. Podríamos decir que el primer placer se encuentra en escuchar esa orquesta que nos conmueve. El segundo placer se descubre al bailar con esa persona que deseamos. Y el tercero se basa en sentir que escuchamos la música del mismo modo y el baile fluye mágicamente. Pero, ¿por qué sentimos placer con unos abrazos y no con otros? ¿Qué es lo que ocurre? Y la respuesta es que al encontrarnos en un buen abrazo se activa en diversas partes de nuestro cerebro una molécula que actúa como un neurotransmisor muy importante para la función motora del organismo. Tan importante que influye en todas las respuestas nerviosas que están vinculadas con la expresión de las emociones. Y ese neurotransmisor es ni más ni menos que la dopamina. De hecho, la dopamina es tan crucial que si se aumentara la cantidad, aumentaría el placer. Pero quizás sea que ese abrazo terminó por maravillarnos si consideramos que el placer llega en 3 etapas. La primera, a partir del deseo que anticipa lo que se va a disfrutar. Luego, lo que sería el gusto en sí mismo, que significa el abrazo perfecto para cada uno. Y por último, la saciedad, cuando ya nos sentimos satisfechos de haber obtenido eso que buscábamos. Ahora, más allá de esto, sabemos que no todos los placeres son iguales, aunque en el fondo terminan siéndolo. Lo que no se sabe, eso sí, es por qué en esas partes frontales del cerebro se libera la dopamina. Pero eso sería motivo de otra historia. Sensación 2. Paz. Entre tantas sensaciones extrañas, esta es una parecida a la anterior, aunque parecida
no quiere decir igual. Una cosa son los abrazos que transmiten placer y otra cosa son esos abrazos que de pronto nos transmiten una sensación de paz. Sí, paz. Como si de repente nos alojáramos en un espacio de seguridad y bienestar. Pero, ¿de dónde nos viene esta sensación? En primer lugar, diría que viene de no tenerla, aunque parezca una verdad de perogrullo. Sentimos paz porque no la teníamos, porque veníamos trayendo algo de ese estrés y esos miedos que todos enfrentamos en mayor o menor medida en la vida cotidiana. De modo que cuando algunas personas reciben un abrazo seguro y contenedor, de inmediato son invadidas por esa sensación. Pero, en otro orden, sin restarle méritos al abrazo, diría que se siente paz gracias a que aparece una sustancia que el organismo segrega para aliviarnos de ese estrés y que se conoce con el nombre de serotonina, un neurotransmisor que interviene en otros neurotransmisores, como la dopamina de la que antes te hablé, y que se la conoce como la hormona de la paz. Sin ir más lejos, la serotonina influye sobre el sistema nervioso central y en ciertas células específicas en el tracto gastrointestinal, de tal modo que inhibe la ira, reprime la agresión, genera bienestar, buen humor y hasta incluso aumenta la autoestima y la capacidad de concentrarnos. De hecho, la serotonina baja los niveles de ansiedad y nos hace ver la vida con mayor felicidad. Más rica no puede ser. Más aún, regula el apetito dándonos una sensación de saciedad, nos equilibra el deseo sexual y controla, entre otras cosas, la temperatura del cuerpo, la actividad motora y las funciones cognitivas. Imagínate lo importante que será que hasta el estómago se siente tranquilo. Pero eso sí, siempre hay que tratar de mantener la serotonina en su estado justo, porque si subiera, abriría la puerta a la melatonina, que es la hormona que regula el sueño. ¿Será que viene de allí la expresión de llevar dormida a la mujer? Sensación 3. Excitación. Este es un punto que parece el revés de la paz, porque quien más, quien menos, todos en algún momento sentimos excitación con algún determinado abrazo, como si de pronto ese abrazo despertara en nosotros algo que ni siquiera lo habíamos previsto. Y esto hay que decirlo con todas las letras, por más que tratemos de ocultarlo o de negarlo. Hay gente, no sabemos por qué, cuyo abrazo de repente nos hace efervecer interiormente. Y esto no tiene nada que ver con la apariencia de la persona que nos abraza, ni con la edad, si es joven o bien madura o lo que fuere. Pero esta situación que en verdad se da muy rara vez y que por eso podríamos considerar extraña, muy extraña, podríamos intentar explicarla de alguna manera. Porque si bien ese abrazo no se propone tocar nuestras zonas erógenas, nos activa de tal modo que no podemos reprimirlo. Nos llena la cabeza de imágenes eróticas, nos hace sentir la libido a pleno y hasta notamos que físicamente algo influye en nuestra ropa interior. O que algo fluye. Inclusive es una sensación que ni siquiera tiene que ver con el amor, sino simplemente con un deseo sexual. De repente nos hace subir la presión arterial, nos acelera el ritmo cardíaco y hasta notamos cierta tensión muscular. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Podrían caber muchas explicaciones, ya que no todos sentimos la sexualidad del mismo modo. Cada uno es un mundo. Pero mi conjetura es la siguiente. En principio, hay algo que podría tener relación con algún olor corporal que nos atrae o con un modelo físico que encaja en nuestras preferencias. Pero me inclino a pensar que ocurre porque durante ese abrazo se libera una hormona llamada oxitocina, que es conocida como la hormona del amor, aunque aquí el amor no tiene mucho que ver. De hecho, estoy convencido que sin oxitocina no tendríamos esa vibración. Sin ir más lejos, pensemos que esta hormona viaja del cerebro al corazón
y luego a todo el cuerpo para terminar influyendo sobre las emociones. Pero eso no es lo único que ocurre. Podría agregar que ese abrazo también libera endorfina, que es una sustancia que estimula el centro del placer. Imagínate lo que produce esa combinación. De todos modos, pienso que el tema va más allá, porque para que exista una liberación de oxitocina, claro, presiento que también debe haber alguna predisposición. Digamos, para ser honestos, que para que alguien abrace, alguien también debe dejarse abrazar, ¿verdad? Como ves, simplemente en un abrazo pueden pasarnos cosas tan extrañas que por lo habitual no solemos darle importancia y las consideramos naturales. Pero los abrazos siempre nos van a deparar alguna sorpresa o alguna historia. Si te parece que es así o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tangomilonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, hay veces que experimentamos una fusión de emociones, pensamientos y sensaciones que van más allá de lo evidente y nos sumergimos en un estado de conexión tan profunda que terminamos entre una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Digo, desde algún punto de vista, el abrazo de tango nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión humana y el contacto físico, algo que esconde una historia y una lección que nos enseña cómo relacionarnos con los demás, pero sobre todo nos enseña a conocer esas partes ocultas que todos vivimos secretamente. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.